Doctor, muy buen día, ¿cómo está? Buen día, Granje y Fernández, a la audiencia también. Bueno, muchas gracias, muy amable como siempre, doctor. Eh, la pregunta un poco que todos los paraguayos nos hacemos, ¿cuál es el Paraguay económico que va a encontrar el nuevo gobierno cuando asuma? Porque este 2018 y todo este tiempo que está transcurriendo es prácticamente ya un poco de espera y preparación para lo que viene, ¿no? En realidad todo el año va a ser un año de espera, porque se va a esperar primero la fecha de las elecciones, después se va a esperar la asunción al mando, o sea, la primera fecha es el 22 de abril, la segunda es el 15 de agosto, después asume el nuevo gobierno con su equipo económico nuevo, que son todos flamantes y no van a saber muy bien lo que van a hacer. Vamos a perder ahí algunos meses de acostumbramiento al cargo y ya llega el 8 de diciembre y se pierde todo el año. Pero el país que van a recibir los que vayan a ganar las elecciones generales del 22 de abril está entre bien y muy bien en términos macroeconómicos, está entre regular y bien solamente en términos microeconómicos, está bastante regular en términos sociales y está mal en términos ambientales. Si hay tiempo podemos hablar de cada uno de esos enfoques y es importante que se hable de todas esas áreas. De lo contrario, uno vende, entre comillas, un país que es excesivamente optimista o excesivamente pesimista. Exacto. ¿Usted dónde está, doctor? ¿Entre los muy optimistas o los muy pesimistas? Y yo estoy en ese buen promedio de las áreas mencionadas. Si vamos a fijarnos solamente en crecimiento económico, que es lo que la mayoría hace, vamos a tener un año relativamente bueno que va a estar otra vez creciendo en torno al 4 y pico por ciento, que no es la más alta tasa de crecimiento como dicen algunos ministros eufóricos del Poder Ejecutivo. No es la mejor, no es la más alta, pero sí estamos bien posicionados a nivel de América Latina. Estamos seguramente entre los 10 mejores, según el tipo de indicador que uno tome para la macroeconomía, porque estamos muy bien en términos monetarios, cambiarios, pero no estamos tan bien todavía en términos crediticios y tampoco estamos tan bien todavía en términos fiscales, que son las áreas macro, digamos. Pero si nos enfocamos en Don Juan Pueblo, si ponemos bajo la lupa a los microproductores rurales y a los microempresarios urbanos, no solamente a los micros, pero sobre todo a los micros, porque constituyen algo así como el 70% de las unidades productivas del país, esa gente está en una situación muy difícil, no tienen asistencia técnica, no tienen asistencia crediticia y están a la Bartola, más o menos, a la espera de que alguien les ayude, y no es posible que alguien les ayude si no lo hace el Estado. Y en esas condiciones, hablar de microeconomía, es decir, que la cosa está solamente regular, porque hay algunos progresos que se pueden observar. Por ejemplo, el acceso a los créditos para las pequeñas empresas, o sea, no para las microempresas, sino para las pequeñas, está mejorando. Se puede tener acceso al crédito relativamente blando y hay cierta asistencia técnica. En la medida en que uno va aumentando del tamaño de la unidad productiva y se acerca, por ejemplo, a las medianas empresas, ahí la cosa ya está mejorando. Pero a nivel micro, la situación es lamentable. Estamos hablando, cuando decimos micro, por ejemplo, del almacén de Don Manolo o del taller mecánico de la esquina. Es decir, son unidades de producción que son multitudinarias, pero que no están en condiciones todavía de sobrellevar la carga de un desafío empresarial, ¿verdad? Pero si nosotros no nos olvidamos que el crecimiento es desigual y produce pobreza, entonces el enfoque social necesariamente reduce las expectativas a una situación solamente regular para este año, porque algunos estratos pueden seguir esperando que el crecimiento económico tenga efectos de goteo hacia abajo, o sea que algo se reciba abajo también. Pero esa cantidad impresionante de pobres, de 2 millones de personas más o menos, y sobre todo la gente que vive en la miseria dentro de esa pobreza, que suman unas 500.000 personas, en épocas de inundación, como en los últimos meses, eso aumenta a 600.000 personas más o menos.
Ese medio millón de paraguayos no tiene ninguna chance este año, las perspectivas son malas para ellos. Pero si nosotros no nos satisfacemos con el enfoque solamente macro o micro, ni social, y nos fijamos en la cuestión medioambiental, esto sí que es un caos. El país se ha vuelto uno de los peores depredadores de bosques del mundo, y eso hay que decir con todas las letras. Ya no tenemos prácticamente bosques naturales en la región oriental, y la región occidental Chaco tiene hoy en día la peor deforestación, no solamente en el país, sino probablemente en el mundo. En esas condiciones, y tenemos que ser un poco más serios, y si preguntamos a alguien cómo nos va, y hay que enfocar todo, no como hacen los pesimistas que hablan solamente de la cuestión ambiental o de la situación de la gente en miseria, y tampoco lo que hacen los eufóricos propagandistas de un país que existe solamente para pocos, ¿verdad? Entiendo. Actualmente hay unos 1 millón de personas en Paraguay que están en una situación mejor que antes. Eso es saludable, es realzable, o sea, se puede decir, eso está mejor. Pero 6 millones de habitantes, el número 6 millones de habitantes está todavía a la espera o no tienen una chance para mejorar. Ahora, doctor, ¿por qué somos tan poco previsibles y todos los fenómenos, ya sea meteorológico o del índole que fuera, nos afecta, nos toca y nos golpea de manera increíble? Por ejemplo, inundaciones pequeñas, relativamente pequeñas con relación a los efectos causados en otro país. Acá tiene, ¿cómo decir? Tiene signos de hecatombe. Hay que sacarle a toda la gente del bañado, reubicarlos, volverlos a ubicar. Una huelga de camioneros de una semana paraliza el país. En fin, ¿por qué somos tan precarios? ¿Por qué somos un país en donde la precariedad está efectiva y presente en todos los actos de nuestros días, todos los días? Y esa es la gente que vive en la miseria. Pero la miseria no es tema interesante para ningún plan electoral. Solamente a los efectos de captar votos hablan de combatir la pobreza. En la práctica, nadie está poniendo en práctica una política que haga posible incorporar a ese medio millón de paraguayos que no tiene para comer diariamente a los beneficios de progreso económico y social. En realidad, las políticas económicas no están concebidas ni son puestas en práctica para incorporar a los miserables dentro del progreso social. Entiendo. Y, doctor, bueno, siempre los por qué, ¿no? Pero llama poderosamente la atención. Usted ve en otro país, en cualquier elección, y hay un debate sobre materia económica, tributaria, en fin. Pero acá en nuestro país, nuestro candidato hasta estos momentos, y falta 3 meses, creo, para las elecciones generales, ¿sí? Nunca se habló de economía, nunca se habló de planes, nunca se habló, a no ser en términos fantásticos y fabulosos, que va a desaparecer la pobreza. Pero bueno, ¿cómo va a desaparecer? ¿Qué se va a hacer para que esa pobreza desaparezca o disminuya? En fin, todo es tan... ¿cómo decir?, tan poco serio, y como también la ciudadanía no exige de estos candidatos que están para ser presidente de la República un tratamiento más serio y un mayor respeto a la opinión pública con relación a este tema. Así mismo es. Realmente no existe ningún partido político que yo conozca que haya hecho un programa de gobierno en el que se contempla una reforma tributaria que haga posible obtener más recursos en Hacienda a los efectos de combatir la pobreza en general y la miseria en particular. Ningún partido está interesado en hacer esto, porque los votantes, que son los ciudadanos comunes y corrientes, no tienen educación cívica, son semi-analfabetos, algunos siguen siendo todavía analfabetos. Por eso que si queremos nosotros la superación de la miseria y el posicionamiento mejor del país en términos sociales y ambientales, tenemos que poner en práctica una política ciudadana cuyo principal objetivo sea la educación general y la educación técnica en particular, pero eso siempre y empezando ya mismo y para varias generaciones, eso no se va a conseguir tan rápido, porque si el votante siempre sigue siendo ignorante y miserable en el sentido sociológico del término, y por 50.000 guaraníes va a vender su cédula de identidad o su voto. Es decir, si esta gente que no tiene educación cívica, que no tiene educación técnica,
es la que decide el destino del país. No hay ninguna chance de que se vote para algo mejor. Van a votar simplemente al color o al que le ofrezca la coima más interesante. Es decir, tenemos que ser conscientes de que a pesar de que nuestro Estado de Derecho es apenas una caricatura y nuestra democracia también, en estos regímenes de ley y de democracia, lo único que vale y da legitimidad son mayorías. Si no tenemos más mayorías ciudadanas calificadas, si tampoco hay mayorías en términos políticos partidarios en favor de una mejor sociedad, y si tampoco tenemos mayorías en la Cámara de Diputados y Senadores, y no hay nada que hacer ahora, porque sin mayorías no se consigue nada en Estado de Derecho. Sin reformas económicas y financieras y sociales y ambientales no se consigue nada. Y para las reformas hacen falta mayorías. De forma que mientras no tengamos mayoría, no tenemos otra alternativa que ponernos a trabajar intensamente en educación general y técnica para todos. No hay otra alternativa. Bueno, doctor, como siempre muy amable y aleccionador todo lo que nos dice. Queda pendiente otro diálogo donde iremos tocando sobre estos puntos tan importantes en este momento también tan crucial para la historia política de nuestro país y económica, por supuesto. Va a ser un gusto, que tengan un buen día. Igualmente para usted.